El favor de acompañarnos. Salmo 75, amén. Todos juntos vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalare, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, ni habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apuntarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Versículo 1 dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. ¿Cuántos pueden decirle al Señor, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos? ¿Cuántos pueden alabar al Señor y decirle, gracias Dios? Gracias Dios, porque Él ha contestado muchas de nuestras peticiones, Él ha contestado muchos de nuestros ruegos, ¿verdad? Agradecemos a Dios por todas sus bondades, por todas sus maravillas, ¿verdad que sí? Ver a nuestros hijos que están bien es una alegría, ver a nuestros hijos que no padecen ningún dolor, es una alegría, ¿verdad que sí? No sé si alguien vio en las redes sociales, ¿verdad? Una noticia que estaba por ahí que unos padres compartieron en la red social que su hijo sufría de bullying y él se suicidó, pero antes de morir tuvo que batallar en el hospital. No sé si alguien lo miró, ¿verdad? Pero este mundo es cruel, este mundo es malo y yo siempre le digo a mis hijos, cuídense de eso, y a sus hijos también díganles que no tienen que callarse si están sufriendo en la escuela, porque este mundo es malo, este mundo es cruel. Pero ver a nuestros hijos que están bien, es cierto, como padres a veces nos molestamos que hacen ruido en la casa, lo aceptamos como padres, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Pero qué mejor es que estén corriendo a que estemos paseándonos en un pasillo de hospital visitando a nuestros hijos, ¿verdad que sí? ¿Qué prefiere usted? ¿Verdad que mejor que jueguen? ¿Verdad que sí? Entonces, a que estemos en el hospital cuidándolos como muchos padres están en esta noche, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no decirle gracias te damos, oh Dios, gracias te damos? Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. ¿Qué es alabar a Dios? Alabar a Dios es cantar salmos a su nombre y también decir las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Eso es alabar a Dios. No es necesariamente un tipo de música, sino es decir las maravillas que Dios hace en nuestras vidas cada día. Amén. Así que si está agradecido, vamos a levantar una oración, levantar nuestra mano y decirle gracias Dios por todas tus bondades. Amén. Levantemos nuestra mano y digámosle gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, llegamos hasta tu presencia, Señor, hasta tu divino trono, Señor bendito. Gracias te damos, Padre eterno, como dice este salmo hermoso. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos por tantas misericordias, tantas bondades, tantos favores, Señor. Tú no nos has dejado, Señor, Señor, nos has suplido con lo necesario, Señor, para nuestra vida, para nuestro vivir, Señor. ¿Cómo no te hemos de dar gracias, Señor Jesús, cuando nuestras familias, Señor, están bien, Señor? Nuestros hijos, Señor, están sanos, Señor. ¿Cómo no darte gracias, Señor? Aún en la enfermedad, aún en el dolor, Señor, de ciertos familiares que tenemos, Señor Jesús, vemos tu misericordia y vemos tu bondad, Señor. ¿Cómo no darte gracias, Señor, si tú todo lo tienes bajo tu control, Señor? Dice tu palabra, Señor, que tú sabes, Señor Jesús, nuestros tiempos, nuestros días.
y a nosotros se nos dice, enséñanos a contar nuestros días. Señor, ¿cómo no darte gracias, Señor, si tú nos amas, si tú nos has dado licencia, Señor Jesús, un día más para poder ver a nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, Señor Jesús, poder decirles que les amamos, poder decirles que los estimamos, Señor Jesús, mi Dios amado, porque ya después, Señor Jesús, cuando esta vida ya se vaya, se nos escape, Señor, ya no podríamos hacer lo mismo, Señor. Te damos gracias, mi Dios amado, a ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, es a ti a quien venimos a cantar, a quien venimos a adorar, a quien venimos a alabar, Señor, es a ti, mi Dios amado, Señor, en quien venimos a postrarnos, Señor Jesús, a ti venimos a traerte nuestras necesidades, Señor, nuestras debilidades, Señor, nuestras súplicas, nuestras quejas, Señor, a ti te los venimos a dejar en tus pies, Señor, porque dice tu palabra, Señor, que por nada estemos afanosos, Señor, sino que sean conocidas, Señor, nuestras súplicas en oración, mi Dios amado. Por eso en esta tarde, Señor, estamos en este lugar, Señor. Gracias, Señor, por los que están aquí, Señor Jesús. Gracias porque has tocado su corazón para estar aquí, Señor. No vinieron, Señor, a ver un show, Señor, a ser entretenidos, Señor, porque no es el propósito, Señor, entretenerlos, Señor. No venimos a entretener a nadie, Señor. Allá, Señor, allá afuera en el mundo, Señor, hay lugares donde pueden pasar un buen rato, Señor, distraerse, Señor, entretenerse, pero aquí, Señor, hemos venido a alabarte, Señor, y a escuchar tu palabra, Señor. Gracias te damos por las vidas, Señor Jesús, que amablemente, Señor, ponen de su tiempo, Señor, para poder acompañarnos, Señor, a través de la red social, Señor. También a ellos te rogamos que los bendiga, Señor, que guarde sus vidas, Señor Jesús, y que sobre todo, Señor, también ellos te busquen, Señor, también ellos lean tu palabra, Señor Jesús, que no nada más lo escuchen, Señor, sí que no sean como los de Berea, Señor Jesús, escuchando, Señor, pero también leyendo, Señor, las citas que nosotros damos, para que, Señor Jesús, así no sean engañados, Señor, porque nosotros mismos tenemos que tener cuidado, Señor, de lo que hablamos y de lo que decimos, Señor, y los que nos escuchan, Señor, tienen que discernir, Señor, si lo que estamos hablando es palabra tuya, Señor. Aquí, Señor Jesús, no somos de aquellos, Señor, que dicen no juzguen, sino más bien que juzguen con justo juicio, Señor, porque juzgar es discernir, Señor, y discernir de tu palabra, porque, Señor, la fe viene por el oír y el oír por tu palabra, Señor, la fe por tu palabra, mi Dios. Así que, Señor, yo ruego, Señor, que tú pongas discernimiento en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos a recibir tu hermosa palabra, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre eterno. Gracias, bendito Hijo de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tú estás en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza, Señor. Amén y amén. ¿Puede darle un aplauso al Señor en esta tarde, hermanos? Gloria a Dios, dáselo más fuerte que se oiga, que estamos gozosos y con ganas de alabar al Señor, amén. Viene el día que esto se acabará, hermanos, viene el día que ya no vamos a estar acá, viene el día cuando ya esto quedará en el pasado, quedará en el olvido, y cuando nos recordemos, si le subes un poquito más a mi micrófono, cuando recordemos un día, cuando estemos en la eternidad, miraremos cómo fue nuestro sufrimiento y diremos tal vez, ¿verdad? Por eso tan poquito me quejé, pero ahorita estoy en la gloria, ¿verdad? Viene el día en que ya no vamos a estar acá, hermanos, ¿verdad? Que si viene el día, el tiempo hermoso, cuando ya todo esto pasará, amén. ¿Cuántos lo creen y cuántos quieren irse? Amén, gloria a Dios. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto ya no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz
sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto ya no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto ya no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. No habrá necesidad, no habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto ya no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto ya no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto ya no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Una vez más, no habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto ya no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios, que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios, que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos ayuda de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, 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 libertad.
aprisionaban a mi corazón. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Él nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Él nos da seguridad. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Gloria a Dios, dale aplausos al Señor, porque de verdad donde está el Espíritu de Dios siempre hay libertad. Nos podemos sentir libres para alabarle, para glorificarle, para exaltar su bendito nombre, amén, porque en Él somos libres, pero no para hacer lo que queramos. Somos libres del pecado, ¿verdad que sí? Y Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro sanador, el que nos puede ayudar en nuestras debilidades es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro, solamente nuestro Dios, ¿verdad que sí? Él es el único que te puede ayudar en cualquier problema que tengas. Él es el único que te puede ayudar. Así que, hermanos, siempre acerquémonos a Dios en cualquier necesidad, ¿verdad? Sabiendo que Él es soberano y que Él tiene todo bajo su control, amén, y que Él no nos va a poner una carga la cual no podamos soportar, amén. Gloria a Dios.
Dice este canto: Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame a la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame a la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, llévame al lugar santísimo. Por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo. Por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, Señor, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame a la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Una vez más, llévame a tus atrios, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame a la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Dile, llévame al lugar santísimo, dile conmigo. Y llévame al lugar santísimo. Por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo. Por la sangre del Cordero, por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo. Por la sangre del Cordero, por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo. Por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo. Tócame, Señor, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, Señor, tócame,
tócame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar, y llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, Señor, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Última vez. Tócame, límpiame, heme aquí. Sí, Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, para pedirte, Señor Jesús, que nos enseñes a cómo adorarte, Señor, a cómo alabarte, Señor. Que nos lleves, Señor, al lugar santísimo, Señor, donde podemos encontrarnos contigo, mi Dios. Dice tu palabra, Señor, que cuando nuestro Señor moría en la cruz, o murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Eso nos enseña, Señor, que ya podemos entrar, Señor, al lugar santísimo, Señor. Ya nada nos impide, Señor. Tú ya pagaste todo el precio, Señor Jesús, que se tenía que pagar, Señor. Ahora lo único, Señor, que nos impide, Señor, alabarte, Señor, y entrar, Señor, hasta el lugar santísimo, Señor, es nuestro pecado, Señor. Porque, Señor, dice tu palabra, Señor, que nuestros pecados han hecho una división entre usted, mi Dios, y nosotros. Señor, perdónanos, Señor Jesús, danos, Señor, permiso, Señor, acceso, Señor, al lugar santísimo, Señor, para adorarte y bendecir tu santísimo nombre, Señor. Allá donde podemos disfrutar, Señor Jesús, tu gloria, Señor, tu presencia, Dios. Donde no hay nada, Señor, donde no podemos mentir, Señor, donde tenemos que ser sinceros, Señor, al hablar contigo, Dios. Esa bendita gloria, Señor Jesús, necesitamos, Señor, necesita la iglesia, Señor, en estos días, Señor. Que podamos, Señor, disfrutar de tu hermosa gloria, Señor, en lo íntimo, Señor Jesús. Sí, Señor, tócanos, Señor Jesús. Tu verdadera iglesia, Señor, aquella iglesia que te ama, Señor, te pide, Señor, que lo toques y que le des, Señor, de tu unción fresca, mi Dios. Muchas gracias, Padre eterno, Señor. Gracias por este hermoso momento, Señor, esta hermosa presencia, Señor, que podemos sentir, mi Dios. Gracias, mi Señor Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Gracias por permitirnos estar en este lugar, mi Dios. Amén y amén, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Te damos gracias, Padre. Amén y amén, Señor. Gloria a su nombre para siempre. Dele un aplauso al Señor fuerte. Y mientras aplaude, nos vamos a tomar nuestro lugar. Vamos a sentarnos. Y voy a pedirle que prepare su Biblia. Vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, niños. Gracias por ayudarnos. Amén. Por aportar su talento para nuestro Dios. ¿Verdad que sí? Es mejor ver a nuestros hijos aquí cantándole al Señor, alabando al Señor. Amén. Que estar en lugares donde no les edifica, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están contentos? ¿Siguen contentos o ya se pusieron un poco tristes porque va la palabra de Dios? ¿Verdad? O cuando llega la escritura, como que nos llega un cansancio que no sabemos de dónde sale, ¿verdad? Pero vamos a reprender ese cansancio, amén. Así que hoy vamos a estudiar 4 versos de la escritura. Así que son solo 4 versículos. Yo creo que nos vamos en 20 minutos. ¿Verdad que sí?
No se crea, hermano. A veces se puede alargar. Amén. Según la voluntad de nuestro Dios. Deje buscar aquí dónde están mis notas. Aquí están. Muy bien, le voy a rogar a mi hija que ponga el proyector. Amén. Vamos a estar estudiando algo muy hermoso en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pasar estudiando por lo que son las 7 iglesias. El mensaje de las 7 iglesias. Jesús en medio de las 7 iglesias. El candelero, dijimos que los 7 candeleros son las iglesias, ¿verdad que sí? Las estrellas son los mensajeros, los pastores, los líderes de las iglesias. Aquí está el mapa, ¿verdad? Donde se encontraba las iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Ahí está la isla de Patmos, donde Juan recibió el mensaje. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Hoy vamos a estar hablando acerca de Esmirna, la segunda ciudad, la segunda iglesia. Y voy a tratar de ser breve, conciso, pero que me entiendan. Voy a tratar de hacerlo. Amén. Abra su Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11. Amén. Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11. Podríamos poner la cita bíblica aquí, pero no lo queremos hacer para que usted busque la escritura, lo pueda usar. Amén. Porque si no, dicen que la tecnología, yo me acuerdo de un maestro que tenía por allá cuando yo iba a la escuela, ¿verdad? Que nos decía que la tecnología nos hace más flojos. ¿Será cierto? ¿Verdad que sí? Leí un post ahí que decía, un niño preguntándole al padre, le decía, papá, ustedes no tenían internet, no tenían computadora, ¿qué usaban en la escuela? Y el papá le decía, bueno, nosotros usábamos la cabeza, ¿verdad? Porque hoy en día ya todo por computadora, por internet, ¿verdad? Ya la calculadora está en la computadora, ya todo a computadora, ¿verdad que sí? Por eso el padre le decía, nosotros usábamos la cabeza. Y ¿verdad que sí? Para los que no nos gustaban las matemáticas, cómo se batallaba, ¿no? Cuando no teníamos una calculadora, aunque sea de las más sencillitas, pero ¿verdad que usábamos la cabeza? Hoy los niños ya muy poco lo hacen, se confían mucho en la tecnología. Entonces, por esa razón nosotros no ponemos los versos para que usted lo busque. Amén. Apocalipsis 2, 8 al 11, le voy a pedir que se ponga de pie, nada más en esta lectura, y después usted se sienta y me regala un tiempecito ahí. Amén. No sé si alguien nos acompaña por internet, ¿verdad? Muy bien, entonces también a ellos que usen la palabra de Dios, que usen la Biblia, para que también ellos lean el mensaje. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios en esta tarde así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Perdón, dice, y escribe al ángel, no el ángel, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, te pedimos licencia, permiso, Señor, para escudriñar tu hermosa palabra, Señor. Ayúdame, Señor, úsame mi vida, Señor, para yo poder transmitir tu mensaje, Señor. Señor, quiero sentirme libre, Señor, de predicar tu palabra, Señor. Y ayúdame, Dios, te ruego, Señor, que yo pueda exponer tu palabra, Señor, con claridad, Señor, pero también sin temor. Mi Dios, te doy gracias. Temor a ti, Señor, sí, pero Señor, temor del mundo no, Señor. Porque, Señor, no estamos para
quedar bien con el mundo, Señor, sino que estamos para quedar bien con usted, mi Dios. Porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo tuyo, mi Dios. Y yo quiero ser tu amigo, Señor. Que tú me mires, Señor, con agrado, Señor, aunque el mundo me mire mal. Gracias, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Muy bien, para repasar un poquito lo que hemos estudiado, amén. Éfeso es la primera carta y Esmirna está arriba. ¿Sabe a cuántos kilómetros está de Éfeso a Esmirna? Dicen los estudiosos de 50 a 60 kilómetros al norte, ¿verdad? De Éfeso. Y bueno, vamos a recordar Patmos, dónde está y hacia dónde fueron las cartas. Hoy vamos a ver Esmirna. Las cartas van de acuerdo como por orden, así. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Hasta en eso Dios es ordenado, ¿verdad que sí? No mandó a Éfeso primero, luego a Laodicea. No, todo en orden. Así que vamos a ver eso. Las iglesias según su, ¿cómo se dice? Su definición. Éfeso, la deseada o deseo ardiente. Esmirna, que hoy vamos a ver, es amarga. Pérgamo, matrimonio mixto. Tiatira, sacrificio continuo, etc. Vamos a estar viendo eso cuando llegamos en cada iglesia. Cada iglesia tiene un saludo, un título de Cristo, ya eso lo miramos la vez pasada, ¿verdad? Una crítica, una advertencia. El mensaje a Éfeso, ya lo miramos, ¿verdad? El templo de Artemisa en Éfeso, ¿se recuerda? Diana, la diosa de Éfeso. Amén. Hoy vamos a estar viendo el mensaje a Esmirna. Amén. Esmirna es una ciudad que hoy todavía existe. ¿Se recuerda que le mostré Éfeso, las ruinas de Éfeso? ¿Verdad? Ahí no hay habitantes. Todo lo contrario con la ciudad de Esmirna. Esas son las ruinas de la antigua ciudad, pero al fondo se ven las casas, se ven las ciudades. Esa ciudad todavía sigue hasta hoy y se llama Izmir y está en Turquía, ¿verdad? Esa es la ciudad de Esmirna. Se recuerda, Esmirna significa amarga. Eso es lo que le dije la vez pasada, pero tiene otro significado y lo vamos a estar viendo. Amén. La ciudad de Esmirna está ubicada a más o menos 60 kilómetros al norte de las ruinas de Éfeso. Es la única de las 7 ciudades que se mencionan en Apocalipsis 2 y 3 que todavía existe con el nombre de Izmir. Ahí está. La tercera ciudad más importante de la actual Turquía. Esta es la tercera ciudad más importante de Turquía. O sea, note desde cuándo viene la ciudad de Izmir o de Esmirna. Viene del siglo, ahorita le voy a decir siglo VI, creo, antes de Cristo. Sí, aquí lo tengo el dato. Dice, la antigüedad fue destruida en el siglo VI, o sea, 600 años antes de que Cristo viniese. Esa ciudad fue destruida, se cree que lo destruyeron los babilónicos con Nabucodonosor en la cabeza, ¿verdad? Estuvo deshabitada durante 2, 3 siglos, pero en el siglo III antes de Cristo, 300 años antes de que Cristo viniera, lo reconstruyeron los griegos, ¿verdad? Parece que el evangelio llegó desde Éfeso. Era una ciudad típicamente comercial, próspera económicamente. Habían judíos ahí, como en todas las ciudades donde los apóstoles predicaron. La iglesia de Esmirna nos va a hablar mucho de lo que es el sufrimiento, ¿verdad? Sufrimiento. ¿Quién entiende lo que es sufrimiento? ¿Verdad que todos? ¿Verdad que a quién le gusta sufrir? A nadie, ¿verdad? ¿O quién le gusta sufrir? Nadie, ¿verdad? Todos desearíamos una vida perfecta, sin enfermedades, que tengamos todo el dinero para no trabajar, que tengamos suficiente comida, que nunca nos enfermemos, que siempre tengamos todo para vivir, ¿verdad? Pero la verdad es que siempre vamos en nuestra vida, seamos cristianos o seamos que no son cristianos, ¿verdad? Todos en un momento llega el sufrimiento. Ahora, tocante a esta iglesia, ¿cuántos de ustedes, cuando se le predicó el evangelio, se le dijo, acepta a Cristo y todos tus problemas se van a desaparecer? ¿Cuántos le predicaron así? ¿A nadie? ¿A nadie? ¿Seguro que a nadie? Porque normalmente, ¿sabe?
a veces predicamos de una manera incorrecta y mentimos a la gente. ¿Por qué? Porque le decimos, si vienes a Jesús, Dios te va a sanar. Y si Dios no quiere sanar, entonces se va la gente decepcionada. Entonces predicamos, de cierta manera predicamos mal. O le decimos, si aceptas a Cristo, ya todo te va a salir bien. No es así. O también usamos el versículo donde dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y luego, ¿cómo dice? Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, ¿cuáles serían las peticiones del corazón que Dios puede cumplir? ¿Será que, por ejemplo, no sé, una casa en Red Rock? ¿Verdad? ¿Será que muchas veces los matrimonios, ¿verdad?, están en pleitos? Y como dice mi hermano, dice, si yo hubiera sido Adán, yo le hubiese dicho que me la cambiara, ¿verdad? Entonces, a veces en el corazón humano, a veces está el deseo de a veces decir, si yo me pudiera divorciar. Ahora, tomando ese versículo, ¿Dios podría conceder ese deseo? No. No, porque Dios dice que aborrece el divorcio. Así que no todo lo que, vamos, no siempre la Escritura te va a cumplir tus caprichos y tus deseos. La iglesia está llamada a sufrir. Desde que Jesús llegó a la tierra, ¿qué dijo? ¿Creen que he venido a traer paz? ¿Qué dijo? No. No he venido a traer paz, sino espada, dice. ¿Y quiénes se iban a pelear? El padre con el hijo con el padre, la nuera con la suegra con la nuera con la suegra, los hijos con los padres con los hijos, etcétera. Así que Dios dice, yo no vine a traer paz, sino espada. ¿Qué más dijo Jesús? Dijo, el que quiera seguirme, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, ¿verdad? ¿Qué significa negarse a sí mismo? Luego dice, el que no deja padre y madre por amor a mí, no es digno de mí, ¿verdad? ¿Dónde está entonces la felicidad? ¿Dónde está entonces el no sufrimiento? Esta iglesia nos va a hablar mucho de lo que es el sufrir por el evangelio de Jesucristo. El nombre de Esmirna alude a la mirra. ¿Se acuerda cuando estudiamos con qué se hacían los perfumes que se llevaban al tabernáculo? Entre ellos estaba la mirra, ¿verdad? En Éxodo 30:23, ahí lo puede ver. Vamos allá. Le voy a dar un poquito lo que es el uso de la mirra para que entienda lo que vamos a estar viendo. Éxodo 30:23. Hermano, de verdad, hay momentos que tenemos que sentarnos y entender varias cosas. Hoy vamos a aprender algo que siempre tal vez hasta hemos dicho, predicado, pero que tal vez no nos habíamos dado cuenta. Éxodo 30:23 dice, tomarás especias finas de mirra, excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad. Esto es 250, de cálamo aromático 250. Ahí está la presencia de mirra, ¿verdad? Mirra. Busqué en el internet, ¿verdad? El sabor que tiene la mirra. ¿Cuántos han tenido mirra o han olido mirra? Se me hace que en la iglesia tradicional queman el incienso. No sé si es de mirra, pero se hace el incienso con eso. Cuando se entraba al lugar santo, con eso se llenaba de perfume, se lo quemaba, ¿verdad? No sé exactamente si eso lo usan en la iglesia tradicional, no lo sé. Pero la mirra tiene diferentes usos en la antigüedad, ¿verdad? Una de ellas es perfume, ¿verdad? Otra de ellas era que se usaba en la medicina, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver de qué forma. El nombre de Esmirna alude al griego, en griego se dice Smurna. Ahí está la palabra, cómo se escribe, cómo se pronuncia, Smurna, que significa mirra o amarga. Ahora, cuando yo busqué qué sabor tiene la mirra, dicen que porque se toma también, se toma para medicina en la antigüedad. Dice que su sabor es amargo, muy amargo, como el ajenjo,
¿verdad? Los que conocemos el ajenjo y tomamos en té, ¿verdad? Que sabemos lo amargo que es. Bueno, la mirra es similar a eso, por eso de ahí viene la palabra esmirna, amarga. Por eso ahí cuando empezamos a ver el significado de las iglesias decía ahí amarga. ¿Y por qué amarga? Porque la iglesia en este tiempo sufrió muchas persecuciones. La mirra es símbolo de sufrimiento y de muerte. Amén. Note eso, la mirra es símbolo de sufrimiento y dolor. Mire, la mirra simboliza dolor y sufrimiento. Tipifica el sufrimiento de Cristo, la mirra. También el perfume de la mirra simboliza el olor grato a Dios con el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Eso es la mirra. Luego dice, la mirra se usaba como analgésico para los condenados en la cruz. Ahora aquí vamos a ver, ¿se acuerdan cuando decimos vinagre? Cuando Jesús dijo en la cruz, tengo sed, ¿qué se le dio? Dijimos, vinagre. Ahora, ¿de qué estaba hecho el vinagre? ¿Alguien sabe? ¿De qué estaba hecho ese vinagre que Jesús, que se le dio a Jesús? No es el vinagre que nosotros conocemos, de chiles en raja y para echarle a la torta. No es eso, ¿verdad? La mirra, ¿verdad? Era un combinado con vino y mirra. Y dice que cuando se daba el vino y la mirra o sea, tomado, dice que eso hacía un efecto de dormir el cuerpo, era un analgésico, era como una droga que hacía dormir el cuerpo, ¿verdad? Entonces eso es lo que se usaba el vinagre. Ahora, en Mateo 2:11, vaya para allá, Mateo 2:11. Mateo capítulo 2, verso 11. Vamos a ver lo que dice la escritura ahí. Mateo 2:11 dice, vamos a leer el 10. Dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Verdad? Se recuerda cuando, bueno, ahorita se nos ha querido enseñar, ¿verdad? Que los que llegaron a visitar a Jesús eran los 3 reyes magos, y dicen que eran Melchor, Gaspar, ¿y cómo se llama el otro? Baltasar, dicen. Pero lo que realmente dice la escritura es que fueron, aquí la Reina Valera traduce como magos, pero realmente eran sabios del oriente, ¿verdad? No eran astrólogos, porque los astrólogos son los que leen los astros y te dicen tu futuro, no. Estos eran astrónomos y se cree que los regalos que ellos presentaron, oro, incienso y mirra, se cree, bueno, los rabinos creen que esos regalos los preparó con sus propias manos Daniel, desde Babilonia, ¿verdad? Se dice que ellos vinieron desde el oriente, se cree que de Babilonia, ¿verdad? Venían y cuando llegaron a Jesús le presentaron oro, incienso y mirra. Ahí estaba la mirra presente. Y vuelvo a decirle, la mirra tipifica dolor, sufrimiento, ¿verdad? Ahora, para que la mirra produzca ¿cómo se dice? Su perfume, ¿verdad? Se lo tiene que machacar, ¿verdad? Moler y hacer lo que dé su perfume. Ahora, yo estaba queriendo buscar ¿cómo se dice? Un ejemplo para que podamos entender un poquito. Pero hay un animalito que a veces se hace plaga en las casas, ¿verdad? No hablo de las cucarachas. Hablo de otros animalitos bien chiquititos que cuando los matas dejan una mancha de sangre aquí en la ropa, en donde los mates. Se llaman chinches. ¿Cuántos han visto un chinche? ¿Verdad? ¿Sabe que el chinche tiene un olor particular? Que cuando lo ves caminando por ahí, no huelen, pero nada más los aplastas y sueltan un olor, ¿verdad? Bueno, la mirra es eso. La mirra tienes que machacarlo, ¿verdad?
para que le saques el olor, ¿verdad? Ahora note, Jesús, dice la Escritura, que desde que Él nació venía a sufrir a este mundo. Ahora, para que Él haya sido ofrenda agradable a Dios, ¿qué tuvo que pasar con Él? Lo molieron, fue molido por nuestros pecados, dice. Llegó a la cruz. Y note que la ofrenda perfecta se llama Jesús. Y ese olor perfecto subió al Padre y fue grato para Dios. Ese olor, ese perfume agradable, dice que satisfació el juicio de Dios, ¿verdad? Lo que era para nosotros seguro una paga, ¿verdad? Jesús lo transformó en bendición para que nosotros pudiésemos entrar al cielo. ¿Sabe? Si Cristo no hubiese venido, ¿verdad? Y muchos, porque ¿cuántos saben que en la antigüedad muchos justos se salvaron, pero no se fueron al cielo? Se fueron al seno de Abraham. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, todavía seguiría esa forma de salvación. Todos irían hacia abajo, hacia el seno de Abraham. Pero como Jesús murió en la cruz y pagó el precio perfecto por nosotros, ¿verdad? Ahora el que muere ya no va hacia abajo, va hacia arriba. Pablo lo dijo, es mejor estar allá que estar acá, ¿verdad? Entonces, yo sé que muchos por ahí van a decir, no, que no sabe, que no, está bien, ¿verdad? Pero nosotros creemos, según la palabra de Dios, que los que morían en el antiguo pacto no iban hacia arriba, ¿verdad? Iban hacia el Seol, porque el Seol era un compartimento donde abajo estaba el infierno y una parte era el seno de Abraham. Creemos que desde que Jesús murió ya nadie va para allá, ese lugar está vacío y todos vamos, cuando morimos, vamos directamente a estar con el Señor. Ahora, la mirra se usaba, le dije, como sedante. Al tomarlo, aliviaba el dolor. Cuando Jesús clamó en la cruz, tengo sed, la Biblia nos dice que le dieron a beber vinagre. Ahora, ¿sabe qué es el vinagre? Vino mezclado con mirra, ¿verdad? No sé usted, pero yo apenas aprendí esto hoy, mientras que estaba yo repasando esto. Yo no sabía que el vinagre era vino mezclado con mirra, ¿verdad? Y así se hacía un analgésico para los condenados a la muerte. Ahora, dice que esta medicina, de cierta manera, era como un tipo de misericordia de los romanos cuando crucificaban a la gente, ¿verdad? Dicen que antes de crucificarlos le daban a tomar vino con mirra, antes. Nuestro Señor Jesucristo estaba pidiendo agua cuando ya estaba crucificado. Y cuando Él pidió agua, le dieron vinagre, Él no lo quiso tomar. Mire, vamos a ver Juan 19:28. San Juan 19:28. San Juan 19, verso 28 y 29. Dice, la palabra de Dios dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Pregunta, ¿por qué creen que estaba ahí una vasija de vinagre? ¿Por qué creen? ¿O para qué? Pero note que las vasijas de vinagre siempre estaban presentes en los, ¿cómo se llama? En las ejecuciones, ¿verdad? Por eso allí estaba ese vinagre, porque los romanos siempre lo usaban para poner como una anestesia a los condenados. Y por eso allí estaba. Otra también es para que se cumpliese la escritura. Pero no nada más en esta parte, sino que en las ejecuciones romanas se acostumbraba tener esa vasija de vinagre. Mateo 27:34. Mateo 27:34. Yo me di a la tarea de ver los cuatro evangelios para ver, pero usted lo puede checar en casa, ¿verdad? Mateo 27:34, dice ahí,
Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beber, ¿verdad? No quiso beber, dice. Vamos a leer en Marcos. Deje buscarlo aquí, Marcos. Deje buscarlo aquí. Marcos 15:6. Vamos a ver Marcos 15:6. Muy bien. Dice allá que era con hiel, pero mire el 23 de Marcos. Le dije 15:23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. ¿Ve? Entonces hoy sabemos que el vinagre que habla Juan no es más que un vino mezclado con mirra. Y otra vez le digo, esto era para aminorar el dolor de Jesús en la cruz. Amén. Dice la escritura que cuando Jesús la probó, dice que no la bebió. ¿Por qué? Porque quería morir sin anestesia, o sea, quería experimentar todo el dolor. Porque ¿a qué vino Jesús? A sufrir por nosotros. ¿Verdad? Note que ni hemos entrado al mensaje de Esmirna, ¿verdad? Apenas estamos viendo lo que es la mirra. Dice, vemos pues en el nombre de Esmirna lo que realmente significó en la era de la iglesia post-apostólica. Ya Juan murió, ya no está aquí en este tiempo, ya Juan murió, han pasado 100 años, Juan murió, se cree que a los 90 y tantos años, ¿verdad? Y ya Juan ya no está. Entonces, la iglesia empezó a ser perseguida. Se dice que durante los primeros siglos del evangelio hubo 10 persecuciones contra los cristianos. Ahí lo tengo, mire, 10 persecuciones. En los primeros años del cristianismo, después de Pentecostés, después de que estuvieron los cristianos ahí en Roma, ¿verdad? En el Imperio Romano, dice que Nerón encendió la ciudad y le echó culpa a los cristianos, ¿verdad? Y empezó la persecución. Nerón, ¿verdad? Persiguió a los cristianos del año 36 al 68. Domiciano del 90 al 96. Trajano del 98 al 117. Adriano del 117 al 138. Todos estos son emperadores. Marco Aurelio del 161 al 180. Severo del 202 al 211. Maximino Tracio del 235 al 236. Estos son los años que la iglesia empezó a caminar. Decio, el emperador Decio, del 249 al 251. Valeriano, del 257 al 260, ya todos estos son después de Cristo. Y el último, el 10º, Diocleciano, del 303 al 313. Estas son las 10 persecuciones dentro del Imperio Romano. Amén. Siendo el último del de Diocleciano, dicen los estudiosos, la más brutal y duró 10 años. 10 años duró la persecución de Diocleciano. En el verso 8, ahora sí vamos a entrar en tema. Miren los cristianos en el Coliseo Romano. Ahí lo voy a dejar, ¿verdad? En el verso 8 se presenta a quién va la carta y quién la envía. Jesús envía la carta al pastor encargado en Esmirna. Ahora, ¿quién mejor que Jesús para decirle a la iglesia de Esmirna el sufrimiento que le venía? Siendo que él mismo experimentó el sufrimiento. Esmirna es una ciudad donde había mucho dinero, sin embargo la iglesia estaba atribulada y pobre económicamente hablando. Vamos a ir a Apocalipsis, regrese conmigo, ya casi voy a terminar, ¿verdad? Apocalipsis 2:8 dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Jesús se presenta y dice, yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto.
Note, hermanos, antes de que fuera Abraham, ¿qué dijo Jesús? Yo soy. Antes de que Abraham fuera, Jesús ya estaba. ¿Qué cree usted que antes de Jacob, antes de David, antes de Salomón, antes de Nerón, antes de Diocleciano, ¿verdad? Él era antes de ellos. Ahora note, ahora dice, y el postrero en nuestros días. Usted sabe que hoy en día está a punto, o por lo menos está la situación bien tensa entre Ucrania y Rusia. Rusia y la OTAN, ¿verdad? Rusia apoyado por China, ¿verdad? Y Estados Unidos apoyando a la OTAN o a Ucrania. En cualquier momento están esperando a ver quién tira el primer bombazo y se suelta la guerra, ¿verdad? Ahora note, Putin es el presidente después de ¿cómo se llama este que tenemos acá? De Biden, ¿verdad? El presidente o el personaje más poderoso hablando de países, porque sabemos que hay otros escondidos que tienen más poder que ellos, ¿verdad? Entonces, pero Putin es el segundo hombre más poderoso del mundo, ¿verdad? Putin, el país de Rusia, es el segundo país mejor preparado militarmente hablando después de Estados Unidos, ¿verdad? Ahora note, después de Putin sigue siendo el Señor. Vendrán otros gobernantes y Dios sigue siendo. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor? Antes de yo soy, después de estos yo soy. O sea, todos, mire, Nerón pasó, ¿verdad? Persiguió su iglesia, la iglesia del Señor. Nerón los persiguió, Domiciano los persiguió, Trajano, Adriano, Marco Aurelio, Severo. Pregunta, ¿dónde están? Se murieron, ya no están. Y el Señor, ¿qué pasó con él? Sigue siendo Dios, ¿verdad que sí? Los presidentes que ahora gobiernan los países pasarán y el Señor seguirá siendo Dios. Es decir, el Señor nos está diciendo, no tengan miedo, yo tengo el control de todo, desde antes hasta el fin. Note lo que nos va a enseñar esta iglesia, hermanos. Ahora, si de sufrimiento se trata, ¿quién mejor que nuestro Señor Jesucristo? Hermano, ¿usted qué haría si un día sus propios hermanos lo entregan a la policía? Y no porque hizo nada malo, sino solamente por maldad. Porque Jesús es lo que le pasó, ¿no? Jesús andaba con 12 y uno de ellos le traicionó. Escuché a un hermano que decía, bueno, vamos a venir a lo actual. ¿Qué pasa cuando un siervo de Dios, ¿verdad?, que trabajó por años en una iglesia, sale que le encuentran un problema y qué salen en los noticieros? Ya usted sabe, ¿no? Pastor tal y tal y tal, y empiezan a decirle todo lo que hizo, lo que le están imputando, ¿no? Ahora imagínese en el tiempo de Jesús si hubiera diarios, periódicos, si hubiera Facebook, si hubiera Twitter en los tiempos de Jesús. Imagínese que Jesús en las redes sociales apareciera la noticia: predicador judío traicionado por un discípulo, ¿verdad? Note cómo serían ¿cómo se dice?, los títulos de las noticias. Ahora, Jesús fue traicionado por uno de los que estaban muy cerca a él. Sus hermanos dicen que súbete tú a la fiesta, si quieres ser conocido, pues súbete tú. Ni siquiera sus hermanos le creyeron. ¿Quién mejor que Jesús para decirle a la iglesia, te viene sufrimiento? ¿Verdad que sí? Una iglesia atribulada y pobre económicamente. No te vamos a ver un poquito lo que son los sufrimientos de la iglesia. La iglesia primitiva realmente sufrió grandes dificultades, pero a pesar de eso floreció en medio de una generación que le atribulaba. Vamos a leer el verso 9. Dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico
y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Verdad? Una iglesia atribulada florece mejor que una que está en paz. ¿Verdad? ¿Por qué cree que la iglesia ahorita en América Latina, en Estados Unidos, en Canadá, ¿verdad?, no crece o es una iglesia raquítica, es una iglesia que no crece espiritualmente, es una iglesia que no quiere servir a Dios de verdad? ¿Por qué cree? Porque no hay persecución, ¿verdad? No, te dice, la iglesia atribulada florece mejor. Lo vemos hoy con China. Hermanos, si estuviéramos en China y miráramos cómo sufre la iglesia. Los hermanos chinos le tumban las iglesias, le botan los símbolos de sus iglesias y ellos siguen. ¿Saben que en China están reeditando la Biblia y le están quitando la palabra Jesús? ¿Verdad? En Corea del Norte se le dice que honren a su líder, ¿verdad? O adoren a su líder. China, Corea del Norte, en la India, hermano, ¿cuánto sufren nuestros hermanos en la India? Hermano, ¿cuánto sufren los hermanos en África? Hermano, yo no sé si usted se preocupa por ver un poquito las noticias, pero en África está una organización musulmana que se llama Boko Haram, algo así. Y matan cristianos, matan a todos los cristianos que puedan. En los países musulmanes donde el evangelio florece, sin importar la persecución que estos sufren. En Afganistán, cuando salió el ejército estadounidense, una iglesia clandestina en Kabul fueron asesinados, ¿verdad? La iglesia que se juntaba clandestinamente, cuando los encontraron, los mataron a todos. A todos. Aquí le puse, sentimos vuestras oraciones. Luego dice, no negaremos a Jesús. ¿Sabe? Estas son las últimas palabras que dicen los que testifican que los hermanos en Afganistán, después de que Estados Unidos salió de allá, nuestros hermanos en Afganistán dijeron estas palabras, pero no solo estas. Yo le puse eso para que usted se dé cuenta, pero dice, sentimos vuestras oraciones, porque esta valentía sobrenatural se apoderó de nosotros y estábamos cantando en el Espíritu, dice. Incluso los niños nos decían, mamá, no negaremos a Jesús. ¿Verdad? Los niños decían, ahí sentados con sus padres, decían, mamá, no negaremos a Jesús. Y mataron a todos, niños y adultos. Mataron a todos. Eso sí ganaron la buena batalla, hermanos. Eso sí ganaron la carrera. Yo me pregunto qué sería de nosotros si ahorita entra un matón allá enfrente y que nos apunten con una pistola. ¿Qué haríamos? ¿Verdad? ¿Qué haría usted? Si solo llegan y empiezan a tirar balazos, pues ni aunque quiera hacer algo. Pero ¿qué tal si, como el pastor nos comentaba, nos decía, que se pare aquí enfrente y diga, los que quieren salvar su vida se pueden ir, y que la mayoría se paren y se vayan, aún mi esposa se va, ¿verdad? Y nada más se queda uno que otro hermano. Sé que esta historia dice que llegaron los matones y dijeron, ¿sabes qué? Todo aquel que quiera salvar su vida, váyase, le damos la oportunidad. Y salieron varios, dice, y cuando se quedaron poquita gente, aquellas personas le dijeron al pastor, esta es la verdadera iglesia, sigue trabajando con ellos. Porque, hermano, cuando viene el sufrimiento, el dolor, renegamos de Dios. Y muchas veces ni siquiera viene la persecución, a veces con un dolor en el cuerpo, un familiar que se nos muere, un familiar que se nos enferma, y nos empezamos a quejar de Dios, nos empezamos a tener dudas de que si Dios tiene poder, ¿verdad? Y empezamos a renegar. Hermanos, estos hermanitos dice, no negaremos a Jesús. Aún los niños murieron. En España dicen que extrañan, la iglesia dice, extrañamos las persecuciones, porque solo así somos fieles. ¿Verdad?
Vea que donde hay persecución hay valentía. Yo aquí le puse, allí hermanos, las ofrendas, las primicias, los diezmos, los pactos, no son nada. ¿Verdad? No son importantes. ¿Qué ellos dijeron? Dice, vuestras oraciones son mejores. Miren, no piden ofrendas, no piden diezmos, no piden pactos. Ellos dicen, oren por nosotros. ¿Qué diferencia en nuestros países? ¿Verdad? ¿Qué diferencia entre nosotros? ¿Qué diferencia, no? Ahora, dice, bueno, son sufrimientos de Afganistán, del Coliseo Romano, no sé si tengo algo por aquí. Apóstol Pablo, mire, latigando. Mira, los cristianos en el Coliseo Romano eran devorados por leones, ¿verdad? Ahí tengo un video, a ver si nos alcanza el tiempo. El apóstol Pablo, vamos a ver bíblicamente, 2:11, Segunda de Corintios 11, Segunda de Corintios 11, 16 al 33. Voy a leer rápido por cuestión de tiempo, amén. Amén. Dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, porque yo también me glorié un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. 11:19, estoy ahí. 11:19, Segunda de Corintios. Dice, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Hermano, esto está pasando mucho hoy en las iglesias. Dice, toleran a los necios, siendo vosotros cuerdos. O sea, en vuestros 5 sentidos, dice, halagan a los necios. 20, pues toleráis si alguno os esclaviza, ¿bien? Si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, por esto fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. 22, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Ahora, mi hermano que aquí sabe de matemáticas, ¿cuántos son 39 por 5? 195 azotes, ¿verdad? 195 azotes. ¿Cuántos de nosotros ya recibieron por lo menos un azote? Nadie. Sin en cambio el apóstol Pablo dice 5 veces azotado. 3 veces he sido azotado con vara. Es otro. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Hermanos, ¿nosotros hemos sufrido? No.
no hemos sufrido ni siquiera tantito. ¿Y sabe por qué? Porque vivimos en un país en cierta manera libre, pero esa libertad no nos ha permitido crecer. Y aún si viniera la persecución, ¿cuántos estarían listos para recibirla? O de un solo decimos, total, cerramos todo, nos vamos y nos juntamos con el mundo y total, como con la pandemia, ¿no? Pues yo puedo alabar a Dios en casa. Nos fuimos con el mundo, hermanos. Nos fuimos con la pandemia y las iglesias se vaciaron. Sí les dije que en California, John MacArthur dice que él abrió su iglesia en plena pandemia y él decía, la enmienda 2 de la Constitución nos permite hacer esto, no nos tienen que violar nuestro derecho al culto. Pero hay otros que dicen, ustedes no obedecen a las autoridades porque la Biblia dice que debemos de obedecer a las autoridades. Pero también dijo Pedro y Juan, delante del concilio, ¿qué dijeron? Vean ustedes mismos, si es justo obedecer antes a los hombres que a Dios. Pero cuando nos agarramos para protegernos de algo con la Biblia, ahí estamos. Y lo que nos conviene lo agarramos y lo que no lo desechamos. Al estar repasando este estudio, hermano, nos damos cuenta, o me doy cuenta yo solito, digo, no estamos haciendo nada. Y por lo menos porque ver todo esto dice, ¿de verdad te vas al cielo? ¿De verdad? Mire la iglesia ahí. Yo le puse aquí, ¿cuáles son los sufrimientos de la iglesia hoy en América Latina y en Estados Unidos, en Canadá, en toda América? ¿Cuáles son los sufrimientos de la iglesia hoy? ¿Quién me puede ayudar? Ni uno, dice el hermano. ¿Sabe cuáles son los sufrimientos de la iglesia hoy? Mire cómo nos quejamos. Mi esposa me dejó. Es un sufrimiento, ¿no? Dice, mi esposo se le olvidó mi cumpleaños. El sufrimiento de las hermanas, ¿verdad? O de los varones también. Se le olvidó nuestro aniversario. ¡Qué dolor! ¡Qué sufrimiento, hermanos! ¿Qué más? Se fue y no me dijo que me amaba. Sufrimientos. Tocante a la iglesia, dice, la iglesia no tiene amor. Se van de la iglesia. ¿Por qué se van? Porque me miraron mal, no me saludaron. A la iglesia, dice un hermano, dice, cuando no hay de cierta manera crecimiento espiritual en una iglesia, córrele. Pero si hay y todavía te sientes mal, porque alguien te miró mal, porque tu autoestima, etcétera, etcétera, y te vas, eso no tiene nada que ver con sufrimientos. Pero mire la iglesia cómo estamos dizque sufriendo ahorita por cosas tan simples. Ni siquiera nos azotan, ni siquiera nos han escupido, no nos han jalado la barba, nada de eso hemos sufrido. Y por eso estamos como estamos. Le puse una pregunta aquí, ¿por qué estaban pobres en una ciudad opulenta? ¿Verdad? Mire la iglesia, esta creo es la iglesia de Joel Austin. Megas iglesias. La causa de la pobreza de la iglesia de Esmirna tiene que haber sido su testimonio por Jesucristo. Perdón, por Jesucristo. Porque en esa gran ciudad comercial los creyentes seguramente podrían haber creado una buena posición para sí mismos. Es decir, hubieran podido tener dinero si hubieran querido. Ellos, sin embargo, aceptaron la desventaja social. Era la consecuencia de su vida con Cristo. Esto, sin embargo, presuponía una disposición absoluta a la renuncia a todos los placeres de la ciudad, del mundo. Ese es un punto importante que hoy día, ¿quién aceptaría desventajas económicas por causa de Jesús? ¿Quién? ¿Quién acepta vivir en la pobreza por servir a Jesús? ¿Verdad que nadie? Lo contrario es el caso. Uno quiere adaptarse al sistema social, actuando con todas las demandas excesivas, pero el apego a las cosas económicas y terrenales
a la riqueza siempre conlleva pobreza espiritual. Podemos ser ricos, tener todo, casas, carros, vamos detrás de todo ello, dejamos de venir a la iglesia, somos ricos en materiales, pero pobres en lo espiritual. ¿Verdad que sí? Y en la iglesia de Esmirna renunció a los placeres, a las cosas materiales por servir a su Señor. En el fondo no es una gloria para nosotros si todos podemos movernos a un cierto bienestar. O sea, tener riquezas nos lleva a la pobreza espiritual. Note que a Esmirna se le dice, eres pobre materialmente, pero eres rica en espíritu. Todo lo contrario a la Odisea, eres rico materialmente, pero pobre, ciego y desnudo. ¿Verdad que sí? Hoy día los pastores de las iglesias van detrás de lo material que la iglesia puede ofrecerles. Yo sé que esto no va a caer bien lo que voy a decir, pero no me importa. Al fin que yo no sirvo a los pastores ni al mundo. Dice las iglesias de hoy, dice, hay iglesias que reciben los diezmos y todos los diezmos se lo queda el pastor. ¿Verdad? Todo se lo queda el pastor. ¿Dónde voy? Me perdí. Y movidos por la avaricia hay unos pastores, líderes que hasta tienen 2 iglesias pastoreando, porque saben que de ahí viven. Sin embargo, el pastor de esta iglesia en Esmirna se le ve batallando tal vez para reunirse como iglesia, porque eran vituperados, pero ellos renunciaron a las riquezas por amor a Cristo. Hoy, por amor a las riquezas, el evangelio no se predica como se debería. Se ama más el dinero que las almas y negamos a Jesús por la codicia. ¿Es cierto o no es cierto, hermanos? Se está amando más el dinero. Se está muriendo gente en las iglesias espiritualmente porque solamente se le habla de dinero, de dinero, de dinero. Y van detrás de posesiones, van detrás de lo material y el espíritu se va muriendo cada día. ¿Verdad que sí? Yo no tengo nada en contra de los diezmos. La Biblia lo habla, pero no se le da el uso como se debe de hacer. ¿Verdad? La codicia nos ha llevado a que las iglesias den el diezmo y todo se lo den al pastor. Todo al pastor. Pablo dijo, yo con mis manos trabajo y ayudo. Con mis manos trabajo y ayudo. Pero hoy día las iglesias tienen líderes que solamente van, como dijo Pablo, van por lo de ustedes y no por ustedes. Literalmente van y le quitan la lana a la oveja. Pero dice un hermano que ciertamente dice, ninguno es, ¿cómo se dice? Ninguno es, ¿cómo se dice la palabra? Se me fue. Aludiendo a que todos son cómplices, todos tienen el pastor que merecen. ¿Verdad? No podemos decir, ay, pobrecitos, los están robando, ahí están porque quieren. ¿O no es cierto? Porque ahí les dicen lo que quieren oír. Y si les quitan después, pues que les quiten, dice este hermano, bien que lo merecen. Porque están cuerdos, entienden y todavía siguen allí. Así que ninguno es ¿cómo se dice? Ninguno lo han engañado por no ser cuerdo, porque no está en sus 5 sentidos. Allí están escuchando, pero como le dicen lo que quieren oír, cuando les quitan y se dan cuenta. Y ellos viven ostentosamente, tienen dinero en exceso, es más, malgastan el dinero de la iglesia, que con tanto esfuerzo los hermanos ponen para las ofrendas, tal vez para la renta, tal vez para esto otro. Y los pastores los están malgastando con sus familias. Eso no es justo, hermanos. Eso da coraje. Porque los hermanos también todos trabajan. Y quién sabe si por dar el diezmo, ser fieles a Dios, ellos se quedan sin pagar algo, alguna deuda, alguna cuenta, todo por dar a la iglesia y luego ellos lo malgastan. No es justo, hermanos.
De verdad no es justo. Y luego los hermanos andan batallando para pagar sus deudas, mientras que ellos viven ostentosamente. Hermanos, la codicia nos ha llevado a ser insensibles al dolor del hermano. Ya no queremos ayudar, ya no queremos aportar para la iglesia. Miren las iglesias que tenemos hoy, hermanos. El techo todo lujoso, los asientos para, si quieres ahí dormirte. De verdad, tienen asientos reclinables, ¿verdad? Miren el sistema de audio, las pantallas. Hermanos, la iglesia vive ostentosamente, pero sus miembros están muriendo cada día. O sea, ¿cuáles son los mensajes de ahí? ¿Cómo llegar a ser exitoso en la vida? ¿Cómo llegar a tener riqueza en la vida? Pero no te dicen, hermano, tienes que sufrir como Esmirna. Da tristeza, hermano, ver la iglesia así. Mire, miren los pastores que ni siquiera son conocidos. Ni siquiera tienen lugar donde congregarse. Me imagino que el pastor de Esmirna padecía algo similar a esto. Ni siquiera podían congregarse. ¿Sabe por qué? Porque los cristianos en Esmirna, solamente con que sepan que eran cristianos, los apresaban, los mandaban a la cárcel. Estando en la cárcel, el gobierno se apoderaba de sus bienes, y cuando salían ellos de la cárcel, iban a su casa, ya no lo tenían. Ya se lo habían quitado. Y por eso dicen los historiadores, la iglesia cristiana en Esmirna se hizo pobre, se fue siendo pobre, porque le quitaban sus propiedades. Pero no vieron eso como ¿cómo se dice? Como una desventaja. Al contrario, dice, ellos seguían congregándose, seguían alabando a Dios. Por eso Dios le dice, tú eres pobre, pero eres rica, porque no tienes ni dónde congregarte. No tienes ni sillas probablemente para sentarte, pero en lo espiritual eres rico. Jesús alaba a esta iglesia diciendo, tú eres rico. Y ya lo sabemos que Él estaba refiriéndose a lo espiritual, ya que en momentos de sufrimiento hasta el más malo o ateo claman a Dios. ¿Sabe? En la iglesia de Esmirna pasaba por pruebas y pruebas y pruebas. Y seguían alabando, y seguían buscando a Dios, y seguían buscando a Dios. Hermano, basta con una enfermedad que nos llega al cuerpo y todos los días estamos aquí tirados de rodillas. Todos los días. No pasa un servicio que no lleguemos aquí de rodillas pidiéndole misericordia a Dios. ¿Por qué? Porque en la prueba nos purificamos. En la prueba sabemos que Dios nos está llamando. Pero nada más pasa la prueba y nos vamos otra vez. Y muy apenas venimos a la oración, muy apenas nos arrodillamos. Ya no queremos. Pero cuando vuelve otra vez la enfermedad, vuelve otra vez la prueba, otra vez estamos. Por eso le dije que era un mensaje no tan fácil de predicar. Y créame, yo estoy temeroso de Dios. No es fácil. Es difícil predicar estas cosas, porque yo sé que no a todos les va a gustar. No sé si tenemos a alguien conectado por ahí, pero es la verdad. Disciernan dónde andamos, dónde nos metemos. Hasta el más ateo, cuando está a punto de morir, le sucedió al que inventó la teoría de la evolución. ¿Cómo se llamaba? Charles Darwin. Dicen que él antes de morir le dijo a Dios, por si existe Dios, que me perdone por todo lo que he hecho. Por si existe Dios. Así que, hermano, en la prueba nadie es ateo. Santiago 1, 2 y 4 dice, hermanos, tenéis por sumo gozo cuando estéis en pruebas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en pruebas, en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. No te eres pobre en lo material, no tienes ni bocinas, no tienes nada, pero dice eres rico. Hermano, recuerde que esta iglesia de Esmirna era contemporánea con la Odisea, ¿verdad que sí? Así que mire, Esmirna ni tenía dónde congregarse y la Odisea, templos grandísimos, hermosos, rico. ¿Nos pasa hoy en día, sí o no? Está pasando lo mismo. Por eso, aunque estas iglesias tipifican un cierto tiempo, también tipifican las iglesias de hoy. Los hermanos, cada iglesia, cada tipo de iglesia es un tipo de hermano. Hay hermanitos que no tienen, como dicen por ahí, ni en qué caerse muertos. No tienen ni casa, no tienen nada, pero tienen amor por Dios. A los que tenemos de más nos cuesta dar. Pero a ellos que no tienen nada, saben lo que es tener nada, aún lo que tienen, le dan. Pero ¿sabe por qué nosotros no queremos soltar? Porque tenemos. Y entre más tenemos, ¿qué hacemos? Más queremos. Y no tenemos el amor para soltar y ayudar. Y ayudar al pobre, al necesitado. A veces basta con algo tan simple para que una persona que necesita una ayuda sea feliz. Y nosotros teniendo todo, hermanos, y todavía nos quejamos. Mire la iglesia que predica la verdad. Sin templos ostentosos, sin bocinas grandes, sin pantallas, con piso de tierra, batalla. Perdón, hermanos, pero es que duele. Duele cómo somos insensibles. Por eso le digo, cuando yo estaba mirando eso, digo, yo creo que todavía no la hago. Porque tal vez me considero mejor porque no critico, porque no hago esto, porque no hago aquello, pero por eso la Escritura dice que cuando hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer, apenas inútiles somos. Hermano, ni hemos hecho lo que debemos de hacer. ¿Cómo hemos de decir que ya hemos servido al Señor para que Él nos diga, hermanos, siervo fiel, tuve hambre y me diste de comer? Estuve desnudo y me diste ropa. Estuve en la cárcel y me fuiste a visitar. Estuve enfermo en el hospital y me fuiste a visitar. Y que nosotros le digamos, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Y que Él nos diga, por cuanto hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Hermanos, hoy la iglesia ha perdido la visión. Miren los pastores, los líderes de las iglesias de hoy. Una fe lucrativa. Los líderes religiosos famosos y millonarios que nada se parecen a los pastores de la primera iglesia. Miren, aviones privados. Hay un pastor que dice, yo no viajo en vuelos comerciales porque se me quita la unción, dicen ellos. Y Dios me dijo que tenía yo que comprar un avión particular para ir a predicar a todo el mundo y que la unción que Dios me dio no me lo quiten cuando vaya por las líneas comerciales. Y la gente ahí va y ofrenda. Y ellos agarran aviones privados. Yo sé que el tiempo del apóstol Pablo y el de hoy no es igual. Yo sé que no es igual. Pero el apóstol Pablo caminaba días enteros para ir a predicar a un pueblo, a una ciudad. Seguramente ya en ese tiempo había caballos, había carretas, pero él no las tuvo. Él iba caminando a predicar el evangelio. Así está la iglesia hoy, hermanos. Ya usted puede decir, bueno, nosotros ni avión privado tenemos y llegamos.
Pero tenemos a los líderes viviendo de una manera tan cómoda. Por eso le digo que no, de cierta manera no tengo temor lo que diga el mundo, lo que digan los que vean de la predicación, no importa. Pero si yo quedo bien con Dios es mejor. Mire esto. Vamos a seguir leyendo en Apocalipsis. Apocalipsis 2, volvemos ahí, dice la Escritura. (2:9) Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Satanás tiene sus propias congregaciones y están más unidas y mejor organizadas. Son pequeñas pero fuertes. Proabortos, LGBT, feminismo. Esas son las sinagogas de Satanás. Ahora, en el tiempo de Esmirna se entiende que eran judíos. Y ahorita le voy a explicar. Las sinagogas judías se aliaron con el gobierno para destruir todo lo que tenía que ver con Dios en esa ciudad y su palabra. O sea, los judíos fueron en contra de la predicación de los apóstoles, y entre los judíos y el gobierno tramaron para matar y empobrecer a los cristianos de Esmirna. Lo mismo está pasando hoy, hermanos. En el tiempo de esta iglesia, los judíos se aliaron con los gobernantes para perseguir a los del camino. Saben que los cristianos se le llamaban los del camino, ¿verdad? Así se le llamaron primeros, no fueron cristianos, luego le decían los del camino, ya que ellos odiaban a los cristianos. Jesús les dijo a los fariseos: siendo ellos judíos, ustedes son de vuestro padre, el diablo. No hay término medio, o somos de Dios o somos del diablo. Satanás y sus sinagogas trabajan duro queriendo destruir la verdadera iglesia. Satanás no se sienta a disfrutar una serie de Netflix, de Disney, etc. Satanás las produce para que los cristianos se sienten a verlas. Por eso yo le puse aquí las sinagogas de Satanás. El LGBT, ¿qué dice? ¿Qué está predicando? Que se quite el evangelio, que se quite las Biblias. Sinagogas de Satanás que van con todo lo que es Dios. Está el aborto libre, los proabortistas usando un paño verde. En México, en Argentina, en Chile ya están aprobando los abortos. En Colombia apenas esta semana aprobaron la ley del aborto. En Colombia, sinagogas de Satanás. No importa si quitan el video de Facebook, no importa. Pero ellos están trabajando para Satanás, matando a seres inocentes. Dicen ciertamente es mi cuerpo y tengo derecho a hacer lo que quiera. Así es, pero respeten el cuerpo que está adentro. Ese es otro cuerpo, no es el tuyo. Proabortistas matando niños, matando bebés. Los homosexuales queriendo cambiar la escritura, queriendo quitarla. El feminismo que solamente ya no quieren la autoridad del varón como Dios la estipuló. Y ahora la mujer quiere mandar en el gobierno, en la casa y hasta en las iglesias ya. ¿Verdad? ¿Cuántas iglesias que tienen un pastor hombre, pero que el que manda es la mujer? El que decide todo es la mujer. El feminismo entró a la iglesia y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Hermanos, aunque duela y cueste oírlo, esto es sinagoga de Satanás. Porque no están aceptando lo que Dios enseñó en su palabra. Están los judaizantes, otra. Y están las redes sociales y el entretenimiento por streaming. Hermanos, ¿usted cree que Satanás se sienta a ver una serie de Netflix? No. Ellos la están produciendo para que nosotros la consumamos. Y nosotros estamos dándole dinero a Netflix, a Disney, a todo lo que nos hemos suscrito para ver videos
películas, pero cuando llegamos a la iglesia difícilmente aportamos. O cuando nos toca ayudar a alguien no lo hacemos. Pero cada mes nos quitan de la cuenta. Cada mes. El internet, Netflix, Disney, lo que hemos suscrito. Cada mes. Y ahí no nos quejamos. Y ahí si ya en el mes nos quitaron el internet, ahí vamos y lo pagamos. Porque ¿quién vive sin internet hoy? Menos los hijos. Y ahí vamos y lo pagamos. Y ahí sí no nos quejamos. Dice un hermano, pagamos cable $130 de puro entretenimiento en la tele, pero traemos una Biblia tan chiquita que cuesta 40. No nos compramos una buena Biblia de estudio grande para estudiar la Escritura. Por eso le dije, hermano, yo sé que esto cuesta escuchar y cuesta discernirla, cuesta pasarlo, pero es la verdad. Estamos viviendo en tiempos donde si no nos levantamos, si no nos ponemos prestos, si no levantamos el pecho, decir, erguíos porque vuestra redención está cerca, más cerca que cuando empezaron, más cerca que cuando creyeron, está más cerca, hermanos. Niños, si no se preparan, se van a quedar. Si no buscan a Dios, se van a quedar. Y aún los padres. No sé si a usted le ha tocado que de repente están todos ahí en la mesa, en la comida, y de repente como que te distraes un poquito y se hace un silencio, no están tus hijos, no están tu esposa. Y después dice, no puede ser que se hayan ido. ¿Será que me quedé? ¿No le ha pasado? Como decir, ¿cómo si ellos se fueron? Pero hermanos, si no nos ponemos a cuentas con Dios, nos vamos a quedar. Mire las sinagogas de Satanás. En el tiempo de Esmirna, dice, los judíos se aliaron con el gobierno para matar a los cristianos. Mire nomás las pruebas, las luchas que vivían en Esmirna. Por eso se llama amargo. Ahora note, hermano. Note lo que dice el verso 10. Hasta aquí donde vamos, ¿verdad? Que la iglesia ha sufrido, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Estamos hablando de Esmirna. Ha sufrido. Ahora mire lo que dice el 10. No temas en nada lo que ¿qué? Lo que vas a padecer. Es decir, todavía hay más, Señor. Ahora, ¿qué va a hacer el diablo? Dice aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mira, hermanos, voy a regresar un poquito. Mire, se entiende que la iglesia de Esmirna toca del tiempo del 100 al 313 de nuestra era. En el año 100 acaba el tiempo de Éfeso. En el año 100 para adelante empieza Esmirna y termina en el 313. Mire, de la iglesia de Esmirna, Nerón, Domiciano, Trajano, hasta llegar a Valeriano, ya había sido perseguida la iglesia. Y Dios le dice, viene otra, Diocleciano. Del 303 al 313. ¿Cuántos años son? 10 años. ¿Y cuánto dice que iba a padecer la iglesia? 10 días. ¿Será casualidad? Yo digo que no. Más si vemos la escritura que dice que para Dios, o sea, que en la escritura nos enseña que un día se puede tomar como un año y un año como un día. La escritura dice 10 días más de prueba, Esmirna, 10 días más. Y Diocleciano persiguió 10 años más. Hermanos, si ya estamos, ¿cómo te digo? Si a veces estamos ya batallando con algo y todavía viene otra. Bueno, pues es lo que dice la palabra. Todavía viene otra. ¿Para qué? Para que nos purifiquemos. Para que nos santifiquemos. Pero cuando todo está bien, los hijos están bien, hay trabajo suficiente, no hay nada de necesidad, todo el refri está lleno, todos estamos bien, nadie se acuerda de Dios,
nos vamos de la iglesia y cuando venga la necesidad, vamos para atrás a la iglesia a orar y a pedir a Dios que nos ayude. Hermanos, ve, esta iglesia ya había sufrido bastante y todavía Dios le dice 10 días más. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Imagínense, hermanos, que estamos en una prueba difícil y todavía el Señor nos diga, no temas lo que vas a padecer. ¿Más, Señor? Muchos dirían, ¿sabes qué, Señor? Si esto va a ser así, yo no quiero. El hermano predicaba de Jeremías. Jeremías dice que nadie lo escuchó. Jeremías hubo un momento que dice, ya no voy a hablar en tu nombre, Señor, ya, me cansé, nadie me hace caso. Pero dice que dentro de él había un fuego ardiente y empezó a seguir hablando, aunque nadie lo escuchó, hermanos, nadie lo escuchó. Le dicen el profeta llorón, pero usted con una poquita de prueba ya llora, imagínate Jeremías. Le habló al pueblo, a los reyes y nadie le hizo caso, hermano, nadie. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ser fiel hasta la muerte no significa literalmente hasta que te mueras. Más bien está diciendo aunque hayas de morir. Porque hay unos que se ha visto en Medio Oriente, hermanos. Hay un sitio que cuando matan cristianos los ponen en YouTube, pero cuando YouTube se da cuenta lo quita rápido. Necesita uno que estar ahí viendo a ver si sale, ¿verdad? Porque luego los quitan. A mí me ha tocado ver cuando matan cristianos, cuando los degollan, hermano. He mirado cuando los cristianos, las cabezas de los cristianos los usan para jugar fútbol. He llegado a ver cómo crucifican a nuestros hermanos en los países islámicos. Esto casi no sale en las redes sociales porque son muy fuertes, muy duras. Muy apenas salen cuando de lejos se ve que matan con un disparo a un cristiano, pero no te van a enseñar cuando los decapitan, cuando les quitan la cabeza y empiezan a jugar fútbol. Eso no te lo van a enseñar. Pero dice, aunque hayas de morir, ser fiel. Sé fiel hasta el punto de morir. Ha habido casos donde casi los matan y de repente no truenan, no jalan el gatillo y no truenan. Ellos los dejan libres. Por eso dice, no necesariamente significa hasta que mueras, sino aunque estés a punto de morir, sé fiel. Cuando ya tu vida está pendiendo de un hilo, sé fiel. Cuando ya ves que las esperanzas se fueron, sé fiel. Dicen que el canto de He decidido seguir a Cristo surgió de una historia real donde un pastor, una familia más bien, empezaron a matar a los hijos, luego a la esposa. Y él cantaba, he decidido seguir a Cristo. Y cuando llegó su turno le dijeron, niega y te dejamos vivo, mira ya tu familia todo murió, niega a Jesús. Y él siguió cantando, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Un timonel romano tripulando su barco en medio de los mares, creyente de Neptuno, el dios de las aguas, decía, estoy hablando de un romano que está navegando por los mares. El dios Neptuno es el dios de las aguas, por ende el dios de los mares. Mire lo que decía este timonel romano, decía, Padre Neptuno, puedes hundirme si quieres, puedes salvarme si quieres, pero pase lo que pase, guardaré fiel mi timón. Note lo que dijo creyendo en Neptuno, dijo, Neptuno, Padre Neptuno, me puedes matar si quieres, me puedes hundir o me puedes salvar si quieres, pero si me hundes o me salvas, yo estaré en mi timón, guiando mi barca. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Sabemos que Dios es poderoso, ¿verdad? Sabemos que Dios es fiel, ¿verdad? Pero ¿por qué nos vamos a veces? ¿Por qué dejamos de creer a veces? Como que nos entra la duda. Ese que creía en Dios, Neptuno, sin ser Dios, decía, pase lo que pase, estaré en mi timón.
Nosotros como que pase lo que pase, si me gusta, bien, y si no, mejor me voy. No, pase lo que pase, estaré en el timón. Esa es la fe que quiere que Dios tengamos, una fidelidad así. Que pase lo que pase, no nos saltemos de su mano, de la fe en su salvación. Al que venciere no sufrirá la segunda muerte. La segunda muerte es el lago de fuego, separados para siempre de Dios. Si somos fieles, Dios nos promete que esta muerte no nos tocará, pues ya somos de Dios para siempre. Note, hermanos, el que sea fiel ya no sufrirá la segunda muerte. ¿Verdad? Nacer 2 veces, morir una. Nacer en el vientre de mamá, nacer en el espíritu para ser salvos y nunca morir. O nacer una vez y morir 2 veces. Nacer del vientre de mamá, nunca confesar mis pecados, perderme, morirme en el cuerpo y morirme en el infierno. 2 muertes, una vida. O 2 vidas, una muerte. ¿Cuál quiere usted? Usted decida. Verso 11. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia. El que venciere no sufrirá de la muerte segunda. Mire el Señor. Yo sé que son imágenes, pero por lo menos te puede dar una idea de lo que la Biblia dice. El que venciere, yo le daré la corona de la vida. ¿Te imaginas que venzamos y que lleguemos ante la presencia de Dios y que Él nos dé esa corona? No sé si va a ser como la imagen, no lo sé. Pero dice, Él promete, si vences, te daré la corona de la vida. Pero si no lo haces, estás destinado al infierno, al lago eterno, para siempre apartados de Dios. Donde así llores, así clames, así ahora sí digas, Señor, ahora sí te acepto. Es tarde. Perdiste tu oportunidad. Este mundo solo venimos a aprender cómo servir y adorar a Dios. O aprender todo lo del mundo para que después te pierdas a una eternidad sin Cristo. Última imagen y con esto nos vamos. Policarpo. 86 años hace que le sirvo y ningún daño he recibido de él. ¿Cómo puedo maldecir de mi rey que me ha salvado? ¿Quién es Policarpo? ¿Alguien ha escuchado de Policarpo? Policarpo es un discípulo de Juan. Policarpo fue pastor de Esmirna. Él pastoreó la iglesia de Esmirna. Bueno, le voy a leer aquí. Policarpo, discípulo de Juan, un pastor de la iglesia de Esmirna, fue quemado vivo en la hoguera en el año 155-156 después de Cristo. ¿Su pecado cuál era? Ser cristiano. Fue condenado a muerte cuando se negó a decir, César es el Señor. Un procónsul, uno que tenía autoridad del imperio, le trataba de convencer diciendo, jura y te pongo en libertad. Maldice de Cristo. Al cual Policarpo, siendo de 86 años, respondió, imagínense Policarpo viejito, 86 años hace que le sirvo y ningún daño he recibido de él. ¿Cómo puedo maldecir a mi rey que me ha salvado? Las palabras de Policarpo, un pastor de Esmirna. Murió en la hoguera, no negó de su fe. Esa es la iglesia de Esmirna. Elogio de la iglesia. A pesar de vivir en el consenso de una bella ciudad de gran riqueza, Jesús alabó la capacidad de esta iglesia de Esmirna por su vehemencia al soportar las pruebas y la pobreza, así como su abnegación en guardar sin mancha el testimonio de Jesús. No temas en nada, esta fue su alabanza. Crítica no tienen ninguna, hermanos. Esta iglesia junto con la de Filadelfia no tienen reproche, es decir, que amaban de verdad a su Dios, le servían de corazón, le servían por amor. Instrucción, sé fiel hasta la muerte. Apelativo, la iglesia perseguida. Promesa, la corona de la vida. La iglesia de Esmirna representa la historia de la iglesia perseguida por los emperadores romanos que no cesaban de perseguirlos, que más o menos desde el año 100 después de Cristo
cuando el emperador Nerón, hasta el año 313, con el emperador Constantino, que cesaron las persecuciones. Se dice que tan pronto dejaron de ser perseguidos, la iglesia empezó a decaer espiritualmente. Tan pronto dejó la persecución, la iglesia se murió espiritualmente. Ahora, no es cierto que cuando se contesta la petición que tenemos, como que se acabó la prueba. Gracias, Señor. Me sanaste, me oíste. Nos vemos hasta la otra prueba. Así somos. Y eso es lo que no quiere Dios. Por más que venga la prueba y la lucha, dice, sé fiel hasta la muerte. Hermanos, yo sé que Dios ha contestado peticiones que hemos puesto. Unas a favor, unas que no hubiésemos esperado así, pero Él sabe por qué la contestó de esa manera. Él sigue siendo Dios y soberano. Amén. Así que, hermanos, prepárese por si viene la persecución, que ya estemos preparados. Amén. Esta es la iglesia en Esmirna. La siguiente va a ser Pérgamo. Y otra vez vamos a aprender cosas fuertes, pero también hermosas. ¿Verdad? Al que en Esmirna dice, al que venciere le daré de comer el árbol de la vida. En Esmirna, la corona de la vida. Y así vamos a ver las promesas de las otras 5 iglesias. Ponte de pie, amado hermano, y vamos a orar. Si todavía hay alguien en la red, acompañándonos todavía, pues gracias por su tiempo, Dios le bendiga, ¿verdad? Hay hermanitos que nos miran y le damos gracias por el tiempo que nos regala, ¿verdad? Y queremos que también se edifiquen. No venimos a entretener, como dije al principio, no es para entretener, ¿verdad? Es para que podamos aprender la Escritura. Amén. Cerramos nuestros ojos, oramos, no nada más por nosotros, sino por los que nos acompañan allí en la red social. Dámosle gracias a Dios por ellos también. Y que ellos también sean capaces de discernir y de verdad alabar a Dios con un corazón sincero. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias en esta hermosa tarde, Señor. Gracias por esta hermosa enseñanza que hemos tenido, Señor. Gracias, Señor, porque me has guardado, Señor. Gracias porque me has usado, Señor. Te ruego, Señor Jesús, que esta palabra, Señor Jesús, quede incrustado en nuestro corazón, Señor, y que sepamos, Señor, y seamos agradecidos por lo que tenemos, Señor. Porque, Señor, verdaderamente, Señor, somos bendecidos y tenemos de más, Señor, de lo que necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor, capaces, Señor Jesús, de poder extender la mano, Señor, al necesitado, Señor, porque eso es lo que tú quieres para tu iglesia, Señor, que ayude al fatigado, Señor, que ayude, Señor, al necesitado, mi Dios. Te doy gracias por tu hermosa palabra, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.